En este video vamos a ver cómo transformar estas maderitas que son para un establo a esto. Así es como finalmente ha quedado la tabla, pegada, 3,5 centímetros de espesor tiene, 60 por 40 para hacer para cortar un lechoncito, un cordero, está bárbaro. Ahora le vamos a pasar el router de un lado y del otro y la dejamos ya presentada como para ponerle las manijas de costado. Y otra cosa, no te olvides de suscribirte al canal porque va a haber un montón de proyectos relacionados con el tema de proyectos útiles. Así que vamos ahora a hacer el trabajo de fresado. Acá le faltó sacar un poquito, ahora le vamos a pasar de nuevo. Mirá cómo queda, qué lindo. Una recomendación, no te olvides de suscribirte al canal, por favor, y hacé cualquier comentario constructivo que es bienvenido y yo siempre los voy a responder. Ahora lo que voy a hacer es el calado que va acá al costado para los líquidos. Espero que me salga bien porque es la primera vez que incursiono en este tema de hacer un calado y trabajar el router de esta forma. Va quedando bien. Bueno, alguna recomendación. Yo acá le di la profundidad final y la verdad que no queda bien. Entonces la subí a la mitad y ahí sí hice todo el borde, todo el contorno con la mitad de profundidad. Y estas muecas que se generan acá es porque puse mal la herramienta. En vez de ponerla vertical, así tiene que ir vertical, andando y vertical, la puse de costado. Entonces me generó esto que no queda bien. Y siempre la herramienta trabajando para el lado de donde está uno. La idea que tengo es colocarle estas planchuelas a los costados. Pero ¿por qué lo pongo? Más que nada, si yo la levanto con algún peso en el medio, se me despegue. A todos los laterales ya le hice el biselado para que pueda entrar bien el tornillo. Lo mismo a las manijas. Perfecto, la idea es que quede así, ¿ves? Esta es la tabla ya finalizada, ¿ves? Con las manijitas acá a los costados. Ahora lo que viene es el curado de la madera y para eso le vamos a colocar ahora vaselina líquida como primera capa y después una segunda capa de curado es colocarle aceite.
Vamos ahora por otra capa de vaselina líquida. Esto lo que va a hacer es tapar todos los poros y humedecer la madera, es curarla. Esto va a permitir que cuando se selle los líquidos de la carne no se metan dentro de la madera y no tome olor. El próximo paso, una vez que termino esto, es colocarle aceite comestible. Bueno, ahora el segundo paso, ya estuvo 2 horas absorbiendo la vaselina líquida, ahora le vamos a echar aceite. Lo ideal es colocarle aceite comestible de maíz, pero como no tenía, le coloqué aceite de oliva, que es mucho mejor. También se le puede colocar cera de abeja, pero cuando fui a la ferretería a preguntar por cera de abeja parecía que estaba preguntando por, no sé, se sorprendieron. ¿Qué? Me dijeron, ah no, mirá lo que es esto. Otro poquito de aceite de oliva. Y ya estaría terminada la tabla. Ahora lo que hay que hacer es dejarla que absorba esto. Un día o 2 calculo que va a estar bien ya para usar. Si te ha gustado el video, te recomiendo que te suscribas al canal, que hagas algún aporte del tipo comentario si te ha gustado, qué te pareció. Y nos vamos a ver en un próximo video, que todavía no tengo definido qué tipo de video va a ser, pero siempre en este canal hago proyectos útiles.